¿Estamos? Bueno, buen día a todos. En primer lugar, contarles que el Ministerio de Economía va a cerrar el Fondo Fiduciario de Capital Social, FONCAP, después de una auditoría que detectó severas irregularidades en este fondo fiduciario. Con el cierre de este fondo, el ahorro va a girar en torno a los 100 millones de pesos mensuales. Este fondo, el FONCAP, se creó en 1997. El objetivo era ofrecer créditos y capacitaciones a las microempresas. Por supuesto que estos objetivos no se cumplieron y el fondo fue objeto, como tantos otros, de una pésima administración. Entre los hallazgos de la auditoría que llevó adelante la SIGEN, se encontró una administración sobredimensionada que otorgaba créditos de manera discrecional y ejecutaba gastos por encima de lo necesario. De hecho, el 74% del total de sus gastos correspondía a sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados, que en el último año otorgaron apenas 20 créditos. Además, no había un esquema de promoción al financiamiento de las empresas, de las pymes, no había mecanismos para comprobar los niveles de cumplimiento esperados y no existían informes de gestión, entre otras irregularidades. Tampoco se cuidaba el capital del fondo, que ni siquiera alcanzaba para cubrir los gastos administrativos. Cuando se creó este fondo, el capital inicial era de 40 millones de dólares, hoy de ese capital queda apenas el 8%. Por supuesto que el Estado metido en el medio no hace que ni las pequeñas, ni las medianas, ni las microempresas se desarrollen. Así que lo mejor es que efectivamente el Estado se corra de estos fondos que no tienen ningún sentido, que le hacen perder o gastar dinero al contribuyente inútilmente y que no tienen del otro lado ningún beneficiario más que, por supuesto, los que recién les he nombrado. En otro orden de cosas, destacar la participación del secretario de Coordinación de Producción, Juan Paso, en la 7ª edición de la Feria China International Import Expo, donde realizó una presentación y mantuvo reuniones con empresarios del país oriental. Esto es sumamente importante para la Argentina porque permitió mostrar los beneficios de un país estable, abierto a la inversión ante los ojos de una potencia mundial. Es inédito que un funcionario de nuestro país esté haciendo una gira internacional para motivar el libre comercio y forme parte del papel que la Argentina pretende ocupar en el mercado global. Y sabemos todos, y así lo entendemos nosotros también, que el libre comercio es el motor del progreso del mundo y Argentina va a honrar el legado de su historia. Bueno, y hoy, lo habrán visto en el boletín oficial, se decretó determinadas medidas para mejorar la gestión de recursos del INCA. Por un lado, se elimina el subsidio anticipado de producciones audiovisuales para medios electrónicos, es decir, las películas cuya comercialización se realiza a través de streaming o DVD. Muchos productores, previendo que sus películas iban a tener baja cantidad de espectadores en el cine, abusaban de este sistema y pedían el subsidio anticipado para hacer la película en DVD o subirla a plataformas de streaming, cobrando de esta manera un promedio de $50.000 sin siquiera tener la película lista. Incluso en algunos casos la película nunca llegaba a producirse y el dinero, por supuesto, se lo llevaban igual. Este recurso dio lugar a una fiesta de anticipos para películas que después no veía nadie o muchas veces no se hacían. Ahora, en vez de anticipos, se van a dar créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días. Si después la película genera interés y consiguen efectivamente un subsidio, pueden devolver el crédito con esos recursos. De más está decir que esto nada afecta el subsidio tradicional para el cine, que es el subsidio, lo que se conoce como el subsidio por sala, donde si la película tiene éxito comercial, el Estado paga un porcentaje sobre lo recaudado, es decir, este sistema hace que el subsidio recibido sea proporcional al éxito de la película. Por otro lado, se reglamenta la obligación de acreditar audiencia
para percibir el subsidio tradicional de medios electrónicos, que antes no requería ninguna contrapartida para ser otorgado. Ahora va a ser necesario demostrar un mínimo de 10.000 reproducciones en plataformas pagas para recibir este subsidio. Esto, por supuesto, tiene como objetivo incentivar la producción de películas que la gente sí consume y dejar de financiar aquellas películas de muy baja audiencia. De hecho, encontramos 40 este año, de la última tanda de películas, 40 que tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una, como por ejemplo Cine en Sangre, Cine en Sonda, 206 espectadores, Después de un buen día, 175 espectadores, todo esto financiado con estos subsidios, ¿no? Partió de mí un barco llevándome, 80 espectadores, Puerto Deseado, 3 espectadores, y bueno, la célebre, que ya la he nombrado en otra conferencia, 300 metros cuadrados y 8 ventanas con 4 espectadores. Estas medidas se enmarcan, por supuesto, dentro de un proceso de reordenamiento general del Instituto, del INCA, donde se pasó de tener 730 empleados y 8 edificios a 350 empleados y 4 edificios. Se pasó de 2 millones de dólares de déficit a un superávit de 4 millones. Se redujeron gerencias de 9 a 4. El equipo de comunicación del INCA pasó de 30 miembros a 1. Se reglamentó la ley de cine para que los gastos del personal no excedan el 20% de los recursos anuales y se reglamentó por este mismo decreto que el subsidio a la producción de películas nacionales no exceda el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico. Por supuesto que lo que estamos o lo que se hizo en el INCA fue precisamente que toda la transformación necesaria para que deje de ser una caja más o una caja negra más de la política, premiando no el talento, sino tal vez muchas veces el amiguismo ideológico. Bueno, hasta aquí lo mío, los escucho. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. El presidente Javier Milei tiene en mente la posibilidad de que, en el caso que los jueces propuestos para sumarse a la Corte Suprema de Justicia, los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, no prosperen sus pliegos en el Congreso, los designe mediante decreto en comisión? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿es cierto que el presidente Javier Milei le pidió al canciller Gerardo Wertheim una reducción del 50% de la planta de funcionarios de la Cancillería? Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no hay ninguna determinación con respecto o en línea con lo que planteás, al menos por ahora. Con respecto a tu segunda pregunta, a ver, en principio el propio canciller, o flamante canciller, le ha pedido la renuncia a todo el gabinete, no porque efectivamente se las vaya a aceptar a todas, sino para que él tenga la libertad de elegir con qué equipo va a trabajar y con quiénes del equipo que venía trabajando de quiénes va a prescindir. Y por supuesto que la reducción es un leitmotiv del gobierno, así que no entiendo que no hubo un pedido de porcentaje, porque esa es una definición que tomará el propio canciller, de acuerdo a las necesidades y a lo que él evalúe como un ministerio, como una cancillería eficiente, pero claramente parte del trabajo de Gerardo Wertheim va a ser efectivamente reducir todo lo que se pueda reducir dentro de la Cancillería o dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. De todas maneras, es buena la pregunta para aclarar que no es ni más ni menos lo que todos venimos haciendo en cada una de las diferentes áreas, de los diferentes ministerios y de las diferentes secretarías. Así que probablemente Gerardo continúe con la tarea de reducción del Estado, en este caso en Cancillería. Sí, ahora no se habló de porcentajes. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta para el Litoral, concierto de Fénix, Buenos Aires. En base a que salieron algunas declaraciones juradas de algunos funcionarios, pregunto solamente por la del presidente, que se incrementó en un 500%,
si se pueden dar las explicaciones del caso para un poco lo que predica el gobierno, ¿no? Mantener la transparencia. Y una cortita con respecto a que ya se emitió el dictamen, si hay algún tipo de temor con respecto a esta limitación que se le puede poner desde el Congreso a la firma de DNU del presidente de la Nación. Bueno, a ver, con respecto a la segunda pregunta, no, nosotros por supuesto que entendemos la absoluta minoría que tenemos en las cámaras. Digo, está claro que con el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Diputados, uno está expuesto a que ocurran este tipo de cosas, pero en muchos casos hemos logrado el entendimiento de, no toda ni mucho menos, pero de parte de la oposición, como para frenar este tipo de cuestiones que entendemos que son movimientos estrictamente políticos y que no buscan el fin real que tiene que debería tener cualquier norma en su texto, sino que lo único que buscan es complicar el gobierno del presidente Milei. Así que veremos cómo avanza, por supuesto, y veremos cuáles son las herramientas legislativas que tenemos para evitar un cambio que no se hizo nunca. Incluso en momentos tal vez donde los decretos nos encerraban o no eran prohibitivos de nuestras libertades, a nadie se le hubiese ocurrido hacer esto, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo se van desarrollando los hechos en materia legislativa. Con respecto a la declaración jurada del presidente, la verdad es que no me puse al detalle de lo declarado. Entiendo que leí alguna nota, que había alguna diferencia patrimonial. Me comprometo acá a efectivamente ponerme en autos y dar las explicaciones que haya que dar, si es que efectivamente surge alguna duda, como entiendo que tenés vos. Pero sí, la próxima, si querés por privado, y si no, la próxima vez en la conferencia lo explico, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Diego Ruiz Díaz, de Radio Provincia de Buenos Aires. Quería consultarlo en torno, un poco retomando la pregunta de mi compañero Nicolich, sobre las reducciones que pueden llegar a venir en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si tiene que ver con eliminación de algunas embajadas, si va a haber un cambio de régimen salarial de los embajadores, que esto se ha hablado también, si se está hablando, si hay alguna directiva en torno a eso, por un lado. Por otro lado, desde lo local quería consultarlo en torno a si el gobierno está preocupado por el tema de la desigualdad. En algún momento el presidente dijo que no le interesaba tanto ante empresarios, pero quiero saber si realmente es importante o no para el gobierno este índice de Gini, ¿no?, que ha crecido un 2%. Esto lo digo en relación porque hay sectores que parece ser que están recuperándose más rápidamente que otros a nivel de poder adquisitivo, digo, el trabajador, estoy hablando de eso. Y por otro lado veo los balances de las empresas que cotizan en bolsa, que incluso alimentarias, vendiendo menos, evidentemente con un mayor precio o un menor costo que tal vez tenga que ver con lo salarial, están teniendo ganancias mucho mayor que el año pasado, por ejemplo. Si al gobierno le preocupa un poco también esa situación. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, el flamante canciller asumió hace menos de 24 horas. Todas son decisiones posibles y que en tal caso tomará la decisión el propio Gerardo Huertain sobre qué hacer, qué no hacer, qué cerrar, qué no cerrar, qué recortar y qué no. Por eso hoy hacía, digamos, con respecto a lo que me preguntaba Miguel, el 50% no es un número fijo, en tal caso es una expresión de deseo. Si hubiese ocurrido, porque nadie sabe hasta que no se hace una evaluación de los recursos y de los gastos, qué es lo que se tiene o no como posibilidad de cerrar o de recortar. Así que nos iremos enterando en los próximos días cuál es la decisión que toma el canciller. Eso por un lado. Con respecto a la desigualdad, lo de la desigualdad es una discusión larga en el mundo y larga también en la República Argentina. La desigualdad, vos podés tener una desigualdad muy grande entre dos personas ricas. Digo, ¿no? Por ejemplo, vos tenés una desigualdad muy grande entre, no sé, Elon Musk, que tiene 200.000 millones de dólares, y yo,
No, hay una distancia, hay una desigualdad enorme entre Elon Musk y yo, simplemente por una cuestión de ingresos y de capital acumulado. Entonces la desigualdad es muy grande. Ahora, sin embargo, ninguno de los dos tenemos necesidades. Yo, como todos los días, por suerte, pago mis servicios y tengo un nivel de vida que, por supuesto, no es el de Elon Musk, pero acorde a todos los días cubrir mis necesidades básicas. Y la verdad es que ahí mucho no importa la desigualdad, o yo acaso puedo cuestionar la riqueza de Elon Musk. Y la verdad que no, Elon Musk hizo cosas que yo no, o se animó a hacer cosas que yo no. Entonces es razonable que la desigualdad tiende al infinito con Elon Musk. Y Elon Musk va a ser cada vez más rico y yo aparentemente voy a seguir más o menos igual, ¿no? Ojalá que no, pero digamos, es lo que aparentemente va a pasar en el corto plazo. Ahora, vos tenés en Cuba gente que es toda más o menos parecida. Digamos, en Cuba vos no tenés desigualdad y son todos pobres. Entonces la pregunta es, bueno, me parece que la desigualdad, prefiero tener desigualdad, ¿no? Si Elon Musk y yo estamos dentro de una desigualdad brutal y nos separa una distancia de años luz en términos de riqueza, bueno, la verdad es que prefiero esa desigualdad y no ser igual donde todos seamos pobres. Así que no, la desigualdad es un tema que no debe preocupar, lo que debe preocupar es efectivamente la riqueza o la pobreza, ¿no? Eso es lo que uno tiene que apuntar a solucionar, el que existan pobres y para que, y esa batalla es la que estamos dando, ¿no? Promoviendo un país normal, promoviendo la estabilidad, promoviendo la inversión, promoviendo, ni hablar de la eliminación de la inflación, que es con lo primero que uno ataca la pobreza, porque eliminás el impuesto más distorsivo que pueda existir en el planeta. Así que a la pregunta, no sé si quedó, si te satisface la respuesta, pero no, la verdad es que la desigualdad no es un tema que preocupe por lo que te estoy diciendo, porque muchas veces esa desigualdad dada en el plano de un país rico, un país donde sus habitantes tengan una buena calidad de vida, la verdad es que no importa, ¿no? Pero en la Argentina sí importa un poco porque la cantidad de gente pobre que ustedes también pero lo que conocen, importa, ¿no? no. Y por eso, por un lado, perdón. Es que no, estás equivocado. Lo que importa es la pobreza. Y cómo sacar a la gente de la pobreza, no de la desigualdad. Pero digo, si piensa el gobierno, por ejemplo, dando cuenta de lo que están ganando las empresas, o varias empresas, rubro alimenticio, rubro energético, si esa ganancia, resultado neto positivo, mucho mayor que el primer semestre del año pasado, se podría llegar a derramar, mejores salarios y mejor calidad de vida para el resto de la población, si está pensando eso el gobierno también, que puede llegar a pasar. No creo que tenga nada que ver la utilidad que pueda tener un grupo o todas, no importa, o todas las empresas con respecto a la pobreza, porque de hecho lo que se necesita es que las empresas ganen dinero para que puedan o que quieran, incluso los que no están dentro del juego de Argentina, que se puedan incorporar al juego de la inversión y de generar empleo y de mejorar salarios. Así que no, para nada. Sería, de hecho sería un país invivible tener empresas que no ganen dinero, porque estarían todas fundidas, nos quedaríamos sin empresas. Entonces, por supuesto que promovemos a que los empresarios de cualquier tamaño ganen dinero. Félix. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Yo perfecto. Bueno. Ahora te tengo cerca, podrías no usar el micrófono, te voy a escuchar igual. Bueno, muchas gracias. Soy Félix Álvarez, de FM Concepto, 95.5 de Cava. Una pregunta puntual respecto del almuerzo que va a tener, si es que es un almuerzo, el presidente Milei con los gobernadores radicales, teniendo en cuenta las declaraciones de Milei sobre Alfonsín, que creo que no cayeron bien, y además teniendo en cuenta que va a haber temas importantes como presupuesto, como DNU, como privatización de aerolíneas. Los gobernadores tienen influencia sobre los diputados. Eso por un lado. Y por otro, hay en las redes sociales, el diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, Eduardo Félix Valdés, le pide al presidente Milei que rectifique sus agravios sobre el personal diplomático, porque está infringiendo la ley 24871. Son dos temas puntuales. Y después si tengo una tercera, pero dejamos ahí. ¿Sí? Y si todos hacen lo mismo.
Bueno. En eso somos comunistas, todo por igual. Dale, ¿cuál es la tercera? Bueno, quería saber qué piensan hacer con el tema de la Corte. ¿Se va a ampliar la Corte? ¿No se va a ampliar? El PJ o la Unión por la Patria o Frente de Todos está pidiendo una mujer en lugar de García Mansilla. El problema de la tercera pregunta es que siempre me olvido de las otras dos, pero reunión de gobernadores. Bueno, reunión de gobernadores, que hoy 13:30 creo que quedó confirmada la reunión, está en línea con otras reuniones que ha tenido el presidente. Hace algunos días se ha juntado con gobernadores del PRO y son reuniones habituales donde el presidente explica habitualmente cuál es la marcha del gobierno y hacia dónde estamos yendo y cuáles son los próximos pasos que se van a dar y el porqué de algunas decisiones, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la explicación del por qué el presupuesto 2025 está armado como está armado y el por qué efectivamente está abierto al debate el presupuesto 2025, porque entendemos que puede haber modificaciones siempre y el presidente explica muy minuciosamente por qué es tan importante la regla del equilibrio fiscal. Así que no es ni más ni menos que una reunión adicional de las que habrá un montón, no solo en lo que resta del año, sino en lo que queda del mandato, de los mandatos del presidente de la Nación. Con respecto a lo que dijo, no me acuerdo quién me dijiste, Eduardo pero no Valdés, importa. el diputado Eduardo Valdés. Bueno, con respecto a lo que dijo Eduardo Valdés, bueno, en realidad es un tema de Valdés y creo que él les puede dar una buena explicación de lo que exprese, pero el presidente en ningún momento agravió a nadie. El presidente lo que dijo es que efectivamente si se encuentran los responsables de lo que él considera una traición, creo que utilizó el término traición a la patria. Sí. Bueno, serán por supuesto separados de sus lugares, pero esto va en línea incluso con una carta que envió formal, oficial, el presidente de la Nación hace algunas semanas atrás, hablando acerca de que efectivamente Cancillería en todas sus líneas debía alinearse con la política exterior que marca el presidente. Y lo dije acá con otras cuestiones e incluso con el tema en su momento de la decisión de pedirle la renuncia a Diana Mondino, es que efectivamente estamos para empujar la agenda del presidente, no para empujar otra agenda. Entonces, eso es a lo que se refiere el presidente. No veo sinceramente ningún agravio en las palabras del presidente. Entiendo que hay algún sector que lo que no gusta es dictatorial, lo que no gusta es autoritarismo, lo que no gusta es vendepatria, lo que no gusta es neoliberalismo, lo que no gusta es vaya a saber Dios qué cosa. Pero no, sinceramente no hubo ningún tipo de agravio hacia nadie, simplemente fue una descripción de lo que iba a hacer hacia adelante, nada más que eso. Y con respecto a la Corte, bueno, también me lo han preguntado en un sinfín de oportunidades, algo que está en proceso y que veremos a ver cómo se desenvuelven los hechos. No hay nada definido o nada en tal caso que les pueda transmitir. ¿La incorporación de la mujer? ¿La incorporación de una mujer? Bueno, no hay ninguna determinación con respecto a eso. ¿Querés que haya mujeres en la Corte, Félix? Yo quiero, sí, claro. Estaría muy bien, para darle el toque femenino. Me parece bien. Última pregunta. Hola Manuel. ¿Cómo Manuela andas tantos Tobias, siglos? De Bloomberg, mucho tiempo. Muy bien. Hoy son las elecciones en Estados Unidos. Entonces quería hacer... Acerca el micrófono porque no te escucho. Ahí va. Ahí. Perfecto. Bueno, hoy son las elecciones en Estados Unidos, entonces quería hacerte una pregunta al respecto. Los resultados de las últimas elecciones fueron cuestionados por muchos. Entonces quería saber cuál es el plan del presidente, si va a reconocer los resultados, gane quien gane. Y por otro lado, el 15 de octubre, la Corte en el Reino Unido falla en contra de Argentina y los bonistas dicen que Argentina tiene 45 días para pagar y que es clave para la reinserción en el mercado de capitales. Saber cuál es el plan de Argentina al respecto también. Gracias.
Bueno, precisamente todavía no se ha cumplido el plazo, estamos en conversaciones para tomar una determinación en conjunto, por supuesto. Y con respecto a ver, los resultados siempre se reconocen. Siempre que, por supuesto, donde haya una elección donde prevalezca el sentido democrático y las reglas del juego de la democracia. Así que no hay ningún problema en cuando se conozca el resultado, sea hoy o sea cuando entiendo que pueda demorar algún tiempo en saberse, pero por supuesto que el presidente va a reconocer, como cualquier otro resultado, digamos, si la intención es compararlo con Venezuela, lejos están una nación de otra, ¿no? Una es una dictadura, la otra es una democracia. Así que sí, por supuesto que se van a reconocer los resultados, claro está. Ahí pregunto porque, por ejemplo, con México fue Cancillería que felicitó a Sheinbaum por las elecciones, entonces saber un poco también cómo se piensa comunicar eso. Bueno, no lo sabemos todavía, no hemos tomado ninguna decisión, pero que lo de México, vos decís por los representantes que se enviaron de Argentina a la Asunción, ¿o a qué te referís? No, o sea, cómo se felicita, por ejemplo, a quien entra a la presidencia. Por si teléfono. O por WhatsApp. Si es Milei o Cancillería o por que audio manda el de mensaje WhatsApp, oficial. o por videollamada, qué sé yo, no sé cómo se hace Va a haber ahora. videollamada con... Y puede ser. Yo creo que se sigue a la vieja usanza, ¿no? Por teléfono. O por llamada de WhatsApp, no sé. Okay. Supongo que irrelevante. Lo interesante es que, por supuesto, se felicite a quien va a encarar un periodo como presidente en cualquier país, en este caso en Estados Unidos, por muchos años y desearle lo mejor a quien resulte vencedor o ganador. Gracias. Se terminó. Muchísimas gracias.